Bueno, para el día de hoy, compañeros, vamos a ver todo acerca de la tarjeta SIM, la SIM card. SIM card o SIM es el acrónimo en español de módulo de identificación de abonado. Es una tarjeta inteligente desmontable, en este caso usada en nuestro iPhone, que es tipo nano SIM. Las tarjetas SIM almacenan de forma segura la clave de servicio del suscriptor usada para identificarse ante la red, de forma que sea posible cambiar la línea de un terminal a otro simplemente cambiando la tarjeta. El uso de la tarjeta SIM es obligatorio en las redes GSM. La interfaz que usa o los contactos, el contacto tiene, en este caso, tiene seis puntos que establecen contacto al insertar la tarjeta en la ranura del lector. A través de estos contactos, el lector alimenta eléctricamente a la tarjeta y transmite los datos oportunos para operar con ella conforme al estándar. Entonces, en este caso, la línea 1 es la de alimentación, la línea 2 es la de reset, la línea 3 es la clock, la de reloj, la 5 es la tierra, la 6 es SWP y la 7 entrada y salida de datos. Las tarjetas SIM almacenan información específica de la red usada para autenticar e identificar a los suscriptores en ella, siendo la más importante la ICC-ID, el IMSI, la clave de autenticación KI y la identificación de área local LAI. La tarjeta SIM también almacena otros datos específicos del operador como el número del SMSC, Centro de Servicio de Mensajes Cortos, el nombre del proveedor de servicio SPN, los números de servicio enmarcado SDN y las aplicaciones de servicio de valor añadido BAS. Cada SIM se identifica internacionalmente por su ICC-ID, en inglés Integrated Circuit Card ID, identificador internacional de la tarjeta de circuitos. Los ICC-IDs se almacenan en la tarjeta SIM y también se graban o imprimen sobre el cuerpo de plástico de las mismas en el proceso de personalización. Además, cada ICC cuenta con un número de identificación personal de 18 dígitos. El IMSI, las tarjetas SIM se identifican en sus redes móviles individuales mediante un IMSI, Identidad Internacional de Suscriptor Móvil, único. Los operadores de telefonía móvil conectan las llamadas a teléfonos móviles y se comunican con sus tarjetas SIM comercializadas usando un IMSI. Clave de autenticación KI. La clave de autenticación KI es un valor de 16 bytes usado para autenticar las tarjetas SIM en la red móvil. Cada tarjeta SIM tiene su KI única asignada por el operador durante el proceso de personalización. La KI también se almacena en una base de datos específica llamada AUC, acrónimo de Autenticación Center, que está implementada como parte integral de la HLR. ¿Cómo se conecta y cómo es autenticado? La identificación del área local. La tarjeta SIM almacena información del estado de la red que se envía desde la misma, como la identificación de área local LAI. Las redes de los operadores están divididas en áreas locales, cada una de las cuales tiene un número LAI único. Cuando el terminal móvil cambia su ubicación de un área local a otra, almacena su nuevo LAI en la tarjeta SIM y la envía al operador para informar a la red de su nueva localización. Si el terminal se apaga y se vuelve a encender, recuperará la información de la tarjeta SIM y buscará la LAI en la que estaba. Esto ahorra tiempo al evitar tener que buscar toda la lista completa de frecuencia como se haría por defecto. Proceso de autenticación. Cuando el teléfono se enciende, envía un IMSI al operador de la red solicitando acceso y autenticación. 2. El operador de la red busca en su base de datos el IMSI y la clave de autenticación KI relacionada. 3. El operador de la red genera un número aleatorio RAND y lo firma con la KI de la SIM, generando así un número conocido como SRES1. El operador de la red envía RAND al móvil cliente, el cual lo pasa a la tarjeta SIM. La tarjeta SIM firma el RAND con su KI y envía el resultado SRES2 de vuelta al operador de red. 5. El operador de red compara su red
SRS1 con el SRS2 generado por la tarjeta SIM. Si los dos números coinciden, la SIM es autenticada y se le concede acceso a la red. Ya aplicando esto para nuestra información acerca del iPhone 5S, entonces conozcamos primero qué significa cada contacto. La número 1 en este caso es la PPLDO6 RUIN 1V8. Esto es un voltaje que envía el IC Power, el principal. Esto es la línea BCC o VCC. La segunda, que es la RCT, es la línea para restablecer la señal que se utiliza para restablecer las comunicaciones de la tarjeta, o bien utilizado en sí para reajustar señal de suministrada desde el dispositivo de interfaz, o en combinación con un circuito de control, en este caso el módem de restablecimiento integral. La 3, en este caso la CLK, es la de reloj. Proporciona a la tarjeta con una señal de reloj a partir de la cual se deriva la sincronización de comunicaciones de datos. La línea número 5 es la tierra GND, es la tensión de referencia a tierra. La línea 6 en este caso en el iPhone 5S no lleva conexión. En el iPhone 6 sí lleva conexión, que es la línea SWP. Es una línea en el iPhone 6 es utilizada porque entra al IC controlador NFC de Near Field Communication, lo cual esto es una tecnología de corto alcance que se usa para muchas funciones, entre ellos por ejemplo poder pagar con nuestra SIM card desde el dispositivo, estar configurada, identificarnos a nosotros y darle acceso para poder hacer compras dependiendo el país donde vivamos. Por ejemplo en América pues no existe eso, o al menos en los países donde estamos, en Sudamérica, perdón, no existe eso, pero en algunos otros países sí hay ya esta tecnología disponible en almacenes de cadena. Bueno, en el iPhone 5S no la hay, y ya la línea 7, que sería entonces la línea IO, que es entrada o salida de datos en serie al circuito integrado dentro de la tarjeta. Aquí vemos entonces el plano del iPhone 5S, la OAR con referencia 820-3382 como guía de estudio. Podemos analizar que el plano es muy sencillo. El plano esquemático nos muestra el conector de la SIM card, nos muestra aquí a donde algunas líneas entran a este protector SD, y entonces arrancamos mirando cada una de ellas. Aquí vamos a ver y vamos conociendo algunos otros componentes. Podemos analizar que el conector de los 6 contactos en el iPhone 5S nosotros vamos a tener en detalle solo 4, porque uno va a tierra, que simplemente tomamos la referencia si está a tierra, y otro no tiene conexión. Cuando yo digo a tierra es algo muy importante, porque resulta que una prueba rápida, si yo tengo una falla de SIM card, es mirar si alguno de los otros contactos está a tierra. Si alguno de ellos está a tierra y no me lee la SIM card, tiene problemas de SIM card, entonces automáticamente sé que una de esas pistas está unida a tierra en alguno de sus componentes, ya sea por sulfato o porque reemplazamos el conector y nos quedó unido en algún otro sector. Entonces, ya vimos el resumen de cada uno de los contactos que hacía. Ahora podemos analizar que los 4 contactos entran aquí al módem U1 según el plano, el esquemático, y tiene de nomenclatura MDM9615. Este es el módem. Acá es donde entra la información o cada una de las líneas de los datos de la SIM card, y es analizada por este procesador de llamadas para luego entonces entre él tener comunicación con el AP, con el procesador de aplicaciones, y enviar lo que allí se haya designado después de la autenticación. Podemos analizar, hay un gatillo aquí, un interruptor, ustedes lo pueden analizar. Apenas inserta la SIM card, corre este gancho que hay acá
y deja de hacer contacto esta pista con esta. Ese es el detector, la línea detectora de la SINCAR. Entonces, a lo que inserta la clavija con la SINCAR, se abre esta línea y una va a tierra y otra lleva voltaje. Esta lleva un voltaje de 1.8. Cuando está unida a tierra, el voltaje desaparece y esto le indica al procesador de llamadas o al módem que hay una SINCAR insertada y habilita los otros voltajes. Habilita los voltajes sobre la línea de voltaje, que es la PPLDO, que está acá. Esa línea se habilita y entonces empieza a funcionar la SINCAR. La SINCAR sin este voltaje no va a ser capaz de enviar datos hacia el módem. Las líneas están protegidas por este componente, por este IC que vemos acá. Cada una de las líneas llegan ahí, la línea detectora llega ahí, la línea de entrada y salida de datos llega ahí, la línea RCT, la reset y la línea CLK llegan acá. Ninguna de estas líneas tiene que tener continuidad a tierra. Si alguna de ellas tiene continuidad a tierra, esa puede ser la causa de que no nos esté leyendo la SINCAR. Si yo inserto la SINCAR y el iPhone no la reconoce, yo busco en menú, configuraciones, opciones y veo que no, que dice sin. Puede ser el interruptor. Muchas veces se sulfata acá porque como hay un voltaje y siempre que suelta lo conecta a tierra, entonces puede salir algo como algo que negrea, algo que pone negros acá los contactos y no deja tener un buen conducción. Entonces esto puede indicar, así estén todos buenos, esté bueno la SINCAR, pero si no está el voltaje siendo libre para poder determinar si está funcionando o si está insertada, entonces nunca se van a habilitar los voltajes importantes para la extracción de datos. Aquí vemos que he hecho varios planos. Estos son los planos como los vamos a encontrar, y aquí quise hacer un puntos para que puedan saber exactamente qué había debajo del lector. Debajo del lector entonces hay un punto, hay un conector que según el plano, acá nos indica, según el plano, es el conector de depuración. Aquí están todos los puntos que tienen conexión con muchos ICs que están dentro. Por ejemplo, están los puntos de conexión JTAG, están los puntos de conexión UART, están los puntos de la SINCAR. Entonces acá en estos puntos de fábrica hacen un registro, hacen un análisis de cada uno de los comportamientos y pueden detectar si hay alguna falla en algún componente o si algún componente no quedó bien soldado. También hay unos puntos de prueba dentro de la board que si nosotros buscamos el PP1 raya abajo RF, entonces nos indica un punto donde podemos analizar algún comportamiento de lo que queramos. Ahí mismo nos dice el nombre de cada línea, lo vamos a ir mirando cada una de ellas que es. Entonces acá podemos ver unas que podemos identificar, el WLAN que tiene que ver con el Wi-Fi, acá conexiones UART que tienen que ver con algunos IC, pero entonces ahí podemos analizar esto en detalle más adelante. Aquí lo que nos interesa es saber que como esos puntos están debajo del conector de la SIM, están acá. Si el teléfono ha sido mojado, la humedad se puede concentrar ahí, como ahí se manejan varios voltajes y está tan cerca, si llega a haber sulfato entre ellos, puede generar que no nos lea la SINCAR, que nos dé un error. El voltaje de la línea detectora llega a este punto, que en este caso sería también tiene un punto de prueba acá en ese conector que iría, pues no está porque ahí está la SINCAR, pero de fábrica le pueden tener un conector ahí y poder tomar todos estos voltajes y valores.
Entonces, si acá puede haber sulfato, también se puede unir a tierra y puede generar que haya un error en la lectura. El voltaje que le llega a la línea detectora, entonces, llega después de esta resistencia de 1 megaohmios. De acá nace un voltaje de 1.8, pero viene de una línea que sale desde el IC de Power. Acá lo podemos ver, es la línea PP SMP S3 MSM1V8. Es un voltaje que sale desde el PMU, el U7, y está alimentando muchos componentes de radiofrecuencia. Cada punto amarillo con rojo que ustedes ven es cada punto en el cual él hace contacto y alimenta algún componente. Esto lo hago para que ustedes puedan entender algo. Yo tengo una falla, el iPhone no me detecta la SIM card. Ya tengo el plano, ya sé qué revisar, empiezo a revisar las líneas y me doy de cuenta que la línea detectora no tiene el 1.8 voltios que debe tener como normal. No lo va a tener mientras esté así. Apenas inserte la SIM card y esto se abra, entonces acá en esta línea deben de aparecer 1.8. Si no estuvieran, yo reviso que esta línea no esté con continuidad tierra. Si no tiene continuidad tierra, ahora miro, sigo la línea y le hago continuidad desde acá hasta la resistencia omega ohmio. Si tiene continuidad, entonces algo está pasando, o el voltaje se está yendo a tierra, porque el voltaje también hace contacto aquí a este otro condensador que está acá, según el plano, aquí a este punto y a esta resistencia, pero la resistencia es la que le entrega ese voltaje. ¿Cómo lo hace? Por este lado recibe 1.8 desde el IC de Power, pasa por la resistencia de 1 megaohmios, y esa resistencia, entonces, en caso tal de que el voltaje nunca esté al otro lado de la resistencia, yo mido este extremo. Si aquí aparece 1.8 cuando el gatillo está abierto, entonces quiere decir que la resistencia está dañada. Si ya no es la resistencia, si acá tampoco aparece el voltaje, esa es la falla, que no me lee la SIM card. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Probar cada uno de los puntos. Está este condensador, este otro condensador, este otro condensador, está todo este IC lleno de contactos donde se alimenta por ese mismo voltaje. Estos otros dos condensadores de 1 microfaradio, otro condensador acá 1 microfaradio, este IC, este filtro que está acá cerca al U16X, que está cerca al conector del touch, acá está el del display. Está este IC, que es el Power Manager de radiofrecuencia, que genera voltajes hacia todo lo que tiene que ver con radiofrecuencia, en esta bobina, en este condensador. Entonces todos estos puntos los hago para que tengan claridad, porque lo vamos a ver también, ese mismo voltaje lo vamos a ver en otras clases de señal. Esto lo hago para que ustedes sepan que si no está ese voltaje, cualquier componente de esos puede estar generándolo. También el conector que está acá, el conector de depuración, puede que un punto de estos esté a tierra unido a otro, ya sea porque se mojó, si y le está fallando la SIM card. Yo puedo desconfiar que debajo del conector de la SIM card la humedad hizo unir por medio del sulfato estos puntos y se estén perdiendo. Acá también puede salir cualquier clase de errores. Puede, después de mojado y que me quede con un error en iTunes, puede ser que acá hay sulfato, porque muchas veces, por ejemplo, si yo reviso las líneas de la SIM card, usted las analiza y ellas no son prácticamente casi visibles. Por ejemplo, el IC que está de protector está recubierto por una resina, en caso tal de que si cayó humedad debajo de él no hubo sulfato, entonces descarto esa posibilidad. Lo que puedo revisar son esta resistencia de este condensador, que por el sulfato y por el voltaje que manejan se pueden haber dañado o estar ahí enviando el voltaje a tierra. Pero los IC que están recubiertos, como estos por resina, es lo único bueno en estos casos, que no van a sufrir el sulfato debajo de ellos. Pero las líneas que están desnudas como estas sí pueden sufrir por el sulfato. Este punto que ustedes ven acá, estos dos puntos de la línea CLK y de la línea RST,
que antes de entrar al modem llegan como unos punticos acá, son los puntos que dice acá de prueba. El plano nos dice en la misma área donde está la sección de la SIM card, acá arriba nos arroja unos puntos de prueba, y si usted analiza acá aparecen CLK y RCT con el nombre de PP8 y PP9 de radiofrecuencia. Entonces son puntos de prueba. Yo ahí puedo analizar si está trabajando. Sin embargo, acá pues tengo la SIM card. Aquí sin la SIM card yo también puedo analizar por la parte de arriba, pero si quisiera mirar el comportamiento de esas líneas, entonces yo puedo acá con una agujita raspar y poder medir qué está sucediendo al momento de estar insertada la SIM card. Esos son los puntos de prueba, esos que acabamos de ver. Entonces es muy fácil poder dar con una falla en este caso, porque hay unos involucrados. Si la línea está en corto, reviso cada uno de los componentes que tenemos en este plano. Si la línea no le llegan los voltajes, reviso el protector SD, que en caso tal de que se dañe, él puede enviar una fuga de voltaje a tierra y puede generar que esos datos no lleguen con la precisión hacia el módem. Entonces, retirándolo, si es la falla, debería de funcionar. Sin él funciona, pero queda desprotegida las líneas hacia el módem, y es un peligro porque en caso tal de que se presente otra vez un corto o algo, puede generar que ya no se queme él, sino que se queme el procesador de llamadas. Entonces, he visto soluciones que dicen que se quite, lo podemos quitar para probar si era la falla. Debe leer la SIM card y le ponemos otro protector SD. Lo conseguimos de otra OAR, o si tenemos facilidad de conseguir los nuevos, pues los compramos nuevos, que es más fácil todavía de soldarlo. Entonces así de sencillo es el plano del 5S. El del 6 es igual, la mismo lector de SIM card, la misma posición de cada línea. También acá viene al módem, en este caso el MDM 9625 LTE, es un Qualcomm. Acá nos indica dónde hace contacto cada línea. Lo mismo pasa, la línea detectora, después de que se abre el gatillo, entonces queda con un voltaje alto, y ese estado alto le indica al procesador de llamadas que está insertada una SIM card, y de una empiezan a alimentarse una cantidad de componentes que tienen que ver con la radiofrecuencia, porque si no hay una SIM card insertada, ¿para qué va a jalar voltaje desde los IC para consumir si no está insertada? Entonces es lo que este gatillo acciona el procesador de llamadas, y acciona todo lo que es el barrido de señal de lo de radiofrecuencia, y en caso tal de que no está, pues se deshabilita para ahorrar esa energía, ese voltaje. Acá vemos que hace lo mismo, llega a una resistencia. Aquí, después de esta resistencia, nace ese voltaje. En este caso viene directamente también desde el IC de Power, y la línea es llamada la línea PP-LDO11, hace parte del LDO11 o el LDO número 11 del IC de Power. Ahorita lo vamos a ver. Y en este caso, la línea positiva, la línea que viene hacia la SIM card, viene desde el LDO5 también del IC de Power. Aquí vemos, acá esta misma línea hace parte de la primera la SIM card y entra al módem, pero viene directamente desde el IC de Power en este caso. Aquí vemos que está también un protector SD un poco más pequeño, pero hace la misma función. Cada una de las líneas llegan acá. Estos solo llegan aquí para ser protegidas. Ya vamos a ver para qué está y de qué las va a proteger. Aquí vemos que una de las líneas que no hace contacto en el iPhone 5S, en esta sí hace contacto, y es la línea SWP, que llega al protector y luego pasa una resistencia para darle aquí un valor que va hacia el IC, el U5301, que tiene que ver con el controlador de NFC. Ya les había explicado lo de Near Field Communication. Entonces esto es para poder habilitar y dar la orden de que la SIM card
es habilitada con Near Field Communication. Ya hay SIM cards que vienen con NFC, entonces se introduce esa SIM card y se habilita esa operación en este teléfono, en el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Este plano aplica para los dos idénticamente con los mismos componentes. Y si queremos saber cuál es el voltaje que alimenta a la resistencia, entonces es un voltaje llamado PLDO11 que hace contacto desde el IC de Power, pero la imagen se las hice acá muy clara. Inicia desde acá, desde el IC de Power, y en todos los puntos que vemos amarillos hace contacto. O sea, que quiere decir, si tengo una falla de voltaje en esa línea detectora, tengo que revisar al menos todos los contactos visibles, todos los contactos. Por ejemplo, este condensador, nos guiamos según el plano y lo ubicamos para poder saber cuál es y cuál es su valor, para poder estudiarlo. Aquí hace contacto a todos estos IC, los alimenta. Es un voltaje que alimenta cada uno de estos componentes, y ahí lo podemos analizar. Todos los puntos que tiene amarillo es donde él hace conexión, y nos guiarían en caso tal de que tengamos una falla de que no le da la SIM card y sea porque la línea detectora no tiene el voltaje. Nos guiaríamos para buscar si hay algún componente en corto. Bueno, conozcamos un poco más acerca de el protector ESD, qué es y qué está haciendo acá en esta board del iPhone 5S y 6 Plus. Bueno, primero necesitamos saber qué es ESD. Y ESD, la electricidad estática, es la acumulación de carga eléctrica en una superficie. Esta acumulación puede desintegrar un componente y causar daños. Esto se conoce como descarga electrostática, ESD. La ESD puede destruir el sistema electrónico de un sistema, de algún IC, algún microprocesador. Las descargas electrostáticas son un serio peligro para la electrónica de estado sólido, ya que pueden inutilizar dispositivos electrónicos. Los circuitos integrados se fabrican con materiales semiconductores como el silicio y con materiales aislantes como el dióxido de silicio. Cualquiera de estos materiales puede sufrir daños permanentes cuando se expone a pequeñas cargas eléctricas. Para que una persona sienta una descarga electrostática es necesario que se acumulen al menos 3000 volts de electricidad electrostática. Por ejemplo, una persona se puede cargar de electricidad estática al caminar sobre un piso alfombrado. Si esta persona toca a otra, ambos recibirán una descarga. Si la descarga produce dolor o ruido, es probable que la descarga fue superior a 10.000 volts, a modo que, de comparación, un componente de una computadora puede dañarse con menos de 30 volts de electricidad estática. Muchos periféricos dentro de la board tienen componentes protectores contra descargas electrostáticas, a veces como el que estamos mirando, múltiple 4 en 1, a veces diodos ESD, diodos protectores contra descargas electrostáticas. Lo vamos a encontrar en la interfaz USB, lo vamos a encontrar en líneas de la memoria SD, de la micro SD. En algunos teléfonos lo vamos a encontrar como acá, como en el iPhone, en el módulo de SIM, en amplificadores de señal, en el display, en la cámara, en algunos móviles, en la parte de teclado. Aunque la board tiene muchos componentes que están protegiendo contra las descargas electrostáticas, por ejemplo un IC que vamos a reemplazar, que viene empaquetado en una bolsa antiestática, debemos de saber manipularlo, haber descargado nuestro cuerpo, tener una pulsera o una manilla antiestática, tener nuestra mesa de trabajo debidamente conectada a tierra, también usar algún tapete antiestático para poder manipular, porque el IC que viene nuevo es muy susceptible a descargas electrostáticas. Después de que está instalado en la board, pues ya hay componentes destinados para protegerlo, pero antes de tenerlo, por eso muy probablemente a veces hemos tomado ICs nuevos o hemos sacado un IC y lo hemos querido cambiar y las descargas electrostáticas lo han quemado, y por eso nunca hemos tenido solución en algunas reparaciones. Por eso está aquí como lo vemos en el plano, porque la SIM card tiene contacto directo con nosotros. Cuando la sacamos y la ingresamos podemos cargar la estática
y cuando se introduce en el conector o en el lector de SIM-card, esas líneas, si no hubiera un protector, puede muy fácilmente quemar el procesador y dejarlo deshabilitado y que no nos lo reconozca el móvil, o la board no lo pueda reconocer. Entonces es muy importante el funcionamiento que está teniendo este componente. Este protector SD tiene una baja tensión en la interfaz de entrada y salida. Más o menos tiene una protección de 15 kilovolts en descarga de aire y 15 kilovolts en contacto de descarga. O sea que quiere decir que 1000 volts es 1 kilovolts, tiene 15.000 volts de protección. Entonces cumple con una medida importante para en caso tal de que nosotros tomemos la SIM-card y la carguemos de estática, entonces va a proteger el equipo en ese caso. Vamos a iniciar a tomar los voltajes, donde debe de haber comportamientos que nosotros podemos utilizar para poder determinar algunas fallas. Aquí tenemos el gatillo, que es lo primero que nosotros vamos a revisar, es el detector de SIM. Aquí es lo que yo les decía, cuando la SIM está afuera, vamos a sacarla, ustedes ven que él se une con el detector, el punto a tierra se une con el detector, y esto hace que haya un estado bajo, haya un voltaje bajo en el módem, en el que está acá. Entonces esto lo interpreta como que no hay una SIM. Apenas lo insertamos, se separan y dejan libre y le da un estado alto, lo cual lo interpreta para poder empezar a darle voltaje a todos los componentes de radiofrecuencia, para empezar pues a todo el recorrido de la señal, que eso lo vamos a ver más adelante. Estamos en este caso en lo que tiene que ver con la SIM. Entonces acá tengo una pinza a tierra tocando la parte negativa de la board, la otra aquí en voltaje continuo, y todo comienza cuando le doy al botón de power. El teléfono empieza a encender, empieza a cargar el sistema operativo, llega a un punto en el cual ahí ya habilitó el voltaje. Ahí está tratando de leer la SIM-card porque está cargando el sistema operativo, y ese es el voltaje que tiene que haber, aproximadamente 1.8. Ese voltaje es el que está dándole un estado alto a esta línea para decirle al módem que debe empezar a extraer información de la SIM-card. Tiene un estado alto indicándole que hay una SIM-card, pero al no tener extracción de datos comunicación no habilita otros puntos. ¿Cuáles puntos no habilita? Pues como está la línea de alimentación de voltaje de la SIM-card, esta que vemos acá, ustedes la pueden ver que tiene 0 voltios. Esto ha sucedido porque como tenía un estado alto, y al no encontrar nada, entonces lo que hizo fue que suspendió la lectura de voltaje. Pero no pasa lo mismo si tuviera la SIM-card. Si tuviera la SIM-card, pasaría esto. Esto va a pasar solo por unos segundos porque como si coloco la SIM-card no les puedo mostrar el voltaje, y esto me indica que el módem está trabajando. Esto que vamos a hacer a continuación, lo encendí, lo acabo de encender, estoy tocando la pinza ahí con mucho cuidado porque puedo tocar la tierra y no voy a obtener el voltaje. Ahorita cuando pase determinado punto de software que empieza la extracción de lectura de la SIM-card, entonces acá debe aparecer algún voltaje. Ahí lo vemos, ya apareció de 1.8 a 2.8, casi 3 voltios. Habilitó para la extracción de datos de la SIM-card. Al no encontrarla lo deshabilitó para ahorrar energía y no consumir para seguir buscando y buscando. Entonces ahí lo vemos que ese voltaje es el que tiene que aparecer. ¿Qué me indicó acá? Esta prueba que me indicó lo siguiente: que el pin detector está teniendo el estado alto correcto, que el módem lo está interpretando, y está habilitando el voltaje para la extracción de la información de la SIM-card. Si el pin detector tuviera el estado alto y sigo sin tener
acá la lectura, si yo tomo acá está el voltaje constantemente, indicándole al módem que está ahí insertado para hacer la primera extracción. Como ya lo hizo, ahora ya nunca va a aparecer el voltaje acá porque ya interpretó el sistema, el procesador, que no hay una SIM. Está metido el portaSIM, pero no hay una SIM adentro, una SIM dentro del portaSIM. Acá lo que me indicó fue que el módem está trabajando y está dando apertura al voltaje para la extracción, porque recuerden que todos los contactos de la SIM entran también al módem. Eso sería la primera prueba. Esa es la prueba de voltajes. Ahora quiero entregarles algo más, quiero enseñarles cómo saber si es algún pin no está respondiendo. Nos vamos a seguir con este ejemplo que voy a hacer. Voy a colocar el multímetro en la escala de medición de diodos y me tiene que dar un valor con la batería desconectada en cada uno de ellos. Ya vamos a ver cuáles sí cumplen eso, y con eso nos vamos a guiar cuando tengamos una falla para saber qué línea está fallando. Por ejemplo, la línea 1 me marca acá un valor, ahí lo vemos. Tengo que saber tocar porque es muy fácil que toquemos la parte negativa y no nos da el valor. Ahí tienen 1500, nos arrojan esta lectura, la primera, la segunda, 1900, 1900, 1900. Esta no arroja porque no tiene conexión, y esta es la tierra. Si miraron, muchachos, esto es una clave que les doy, porque se pueden pedir herramientas muy sofisticadas para saber si está respondiendo. Con esta simple prueba que les acabo de enseñar, estamos conociendo si los pines están conectados y sus líneas no están a tierra. Puede ser que en la lectura que ustedes hagan no les dé este valor tan preciso, sino un valor más bajo, pero en todas tiene que haber una respuesta. Tiene que haber buena conexión a tierra, porque si no, no nos daría. Tiene que haber una respuesta en todas ellas. Ya van a ver lo importante que es esto cuando estemos reparando un caso. Listo. Y voy a tomar la prueba de voltaje del detector. Recuerden que el detector está acá, aquí lo estamos tomando, pero que él viene de esta resistencia. En este caso, como está la otra versión de la board de iPhone 5S, que es la referencia 820-3292, algunas cositas cambian muy mínimo. Por ejemplo, en la otra las resistencias vienen horizontal, en esta está el condensador vertical y la otra la resistencia vertical, pero es lo mismo. Ahí está el estado alto que está bajando después de la resistencia, y que antes de la resistencia tiene que, si yo tuviera una falla que acá en el detector no estuviera el voltaje, yo paso a revisar de una la resistencia, pruebo la resistencia. Si aquí a la resistencia llega voltaje pero acá no, internamente la línea se dañó, haría un jumper desde acá al detector y ya tendría solución. Si acá no llega, acá tampoco, pruebo atrás de la resistencia, acá donde estoy probando, y tiene que aparecer ese voltaje. Si acá no aparece, reviso. Si acá aparece pero afuera no aparece, atrás de la resistencia sí aparece, reviso este filtro, este condensador, que no vaya a estar con continuidad a tierra, que no tenga una fuga de voltaje, porque reviso el plano y miro su capacitancia y lo mido con el multímetro. Recuerde que ya aprendimos a medir los condensadores en la escala de medición de capacitancia. Entonces, si reviso el condensador y no está, ya tendría que mirar si la línea de aquí a allá está a tierra. Si la línea está a tierra en algún lado y por eso no está pasando el voltaje al otro lado de la resistencia, también la misma resistencia puede estar dañada y no dejar pasar el voltaje. Pero si mido acá detrás de la resistencia y no aparece tampoco el voltaje que envía el IC Power, tengo ahora sí sacar el plano
y revisar a dónde hace contacto la línea de voltaje que lo alimenta. Ya hablamos cuál es su nombre y cuántos condensadores más de ahí tienen contacto con ella. Entonces, por ejemplo, aquí rápidamente, este condensador de acá tiene contacto con esa línea, dos de aquí, este también. Si alguno de ellos está en corto y así sucesivamente, hay más de ahí para abajo, este de acá también tiene relación con esa misma línea. Entonces, cualquiera de ellos que esté en corto también puede hacer desaparecer el voltaje que viene del IC de power. Entonces no funcionaría el detector, y si no funciona el detector nunca tendrá un estado alto y el módem no sabrá que la SIM card está insertada y no se va a habilitar el voltaje que alimenta la SIM card para poder extraer los datos. Este iPhone 6 que tengo acá, aquí donde yo me doy de cuenta si la SIM card la está leyendo. Aquí voy a saber si la SIM card, voy a ajustes y acá me tiene que aparecer, acá me está leyendo la SIM card, me dice el operador, pero aparece buscando, nunca agarra señal. Esto ya es otra falla que si el cliente nos da oportunidad y no lo ha llevado de acá que lleguemos a la clase de señal, lo vamos a poder reparar o vamos a saber al menos qué circuito se dañó, si conseguimos el repuesto o si le damos solución. Nunca voy a flashar, nunca voy a instalar el sistema operativo, el iOS, en un teléfono que no agarre señal así. Después, por ejemplo, sé que fue por humedad, no agarra señal. Si yo agarro y instalo el sistema operativo estando así, este teléfono va a dar un error en iTunes y no va a terminar y va a quedar inservible totalmente sin funcionar hasta que no descubra cuál es la falla, y será más difícil. Porque aquí lo tengo encendido y ya poder tomar unos valores más adelante cuando estemos en la clase de señal. Lo único que quiero explicarles es que acá no es problema de SIM card porque la está leyendo. Si apareciera sin SIM, sí revisaría qué fallas tiene y qué debo hacer para poder solucionar. Entonces, nunca instalemos el sistema operativo a un teléfono con problemas, con fallas, con errores, porque va a tener problemas. Va a tener problemas porque el cliente se lo trajo encendido, sin señal o con señal débil, que a veces se iba y se venía, y usted lo va a entregar sin funcionar. Otra, si el teléfono está dañada la SIM card, como uno que vamos a ver más adelante que no la lee, el cliente le dio por instalar el sistema operativo y ahora el teléfono se quedó en el punto en el cual pide la SIM card para poder activarse y poder dejar entrar las funciones, también nos ganamos un problema con el cliente en ese caso. Entonces, el iPhone 6 igual vamos a tomar valores. Aquí me da los mismos valores. Cuando la SIM card está insertada me da un estado alto en la línea, lo cual esto le indica al procesador de llamadas, al módem, que hay una SIM card insertada. Aquí entonces es donde empieza todo. Cuando yo saco la SIM card, ese valor desaparece. ¿Por qué? Porque se unió a tierra. Algo que yo les explicaba, porque puede que usted saque la SIM card y no la detecte cuando la sacó. Entonces es porque el gatillo acá no está accionando o está sucio acá, porque suelen sulfatarse y cuando se unen no muestra el contacto y sigue el estado alto acá, lo cual no nos aparece y nos dará un error quizás en la pantalla porque creerá que tiene la SIM card, va a seguir y cuando hagamos una llamada nos da error. Si también tenemos la SIM card insertada y se desconecta y conecta, es porque acá está haciendo un mal contacto, y nos está dando ese error. Aquí seguimos lo mismo, el plano. Si tenemos un error que acá no está el voltaje, voy y miro el plano, cuáles componentes tienen relación con él. En este caso también funciona de la misma manera. Aquí activa un voltaje la SIM card. Vamos a tratar de mostrarlo. Cuando encuentra un estado alto, ahí vemos el momento en el que activa el voltaje para extraer la información, porque está iniciando. A lo que está iniciando me muestra esto, me está indicando que el procesador sí está interpretando el estado alto
para la lectura de la SIM card. O sea que esto no tiene problemas de lectura de SIM card, están bien. Este problema de señal ya se puede ver al mismo modo en otras líneas, pero no en la línea que tiene que ver con la extracción de datos de la SIM card. Ya puede ser otro componente que vamos a estudiar más adelante. Era lo que quería mostrarles, la lectura de voltajes y los comportamientos. Ahora cuando le tomo la lectura en la prueba de diodos, me marca los valores que son, ahí vemos, 1490, 1640, 1572, 1900. En este caso, como esta sí tiene conexión, da respuesta, y esta es la tierra, la negativa. Estos valores me dan a entender que las líneas no están en corto y me puede servir para comparar con otro teléfono que tenga alguna falla y si hay una diferencia, porque con otro multímetro quizás les cambien los valores, pero sirve de referencia. Lo otro que no podemos dejar pasar es recordar que solo una pista tiene continuidad tierra. Esto lo hago en la medición de continuidad. La otra prueba que hicimos fue en la escala de diodos. Este símbolo, tiene para seleccionar en diodos, entonces cambio el modo y acá en continuidad. Solo una pista puede tener continuidad tierra. Cuando yo pruebo continuidades, tengo que desconectar la batería porque si no me va a dar error, todo me va a dar continuidad tierra y eso no es así. Solo una puede dar continuidad a tierra, que sería esta. Las otras ninguna puede tener conexión a tierra. Si alguna tiene conexión a tierra, entonces está mala. Tengo que ser muy preciso porque si toco un lado alrededor, entonces no voy a tomar ni correcto esta lectura, ni tampoco la de voltajes, ni la de diodos que ya habíamos hecho. Ninguna puede tener continuidad a tierra, solo la que va a GND. Esto es una prueba rápida. Si alguna me da continuidad a tierra, el conector está siendo corto o algún componente, ya sea un condensador de esas líneas, las investigo con el plano si no hay ninguna tierra. Este aparatico que vemos acá es el Mayan Tester. Algunos que nos siguen en el canal lo han visto. Esto lo fabricaba Acut, pero no lo ha vuelto, pues ya por acá no lo han vuelto a comercializar. Esto también me ayudaba a saber si las líneas tienen respuesta, porque era muy fácil. La tierra suena de este modo, con este sonido acá, por ejemplo, y las otras que tienen respuesta, entonces mire, esta que no tiene conexión no suena, pero esta cambia el sonido. Vamos a esperar acá. Vamos a conectar bien la tierra. La diferencia en los sonidos, respuesta y tierra. No tiene conexión, tierra, respuesta, 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 respuesta. Está conectada a algún lado. Algún dice esta no está conectada a ningún lado y esta está conectada a tierra. Esto me ayuda a identificar falla muy fácil, pero el truco que les enseñé resume esto. El truco del diodo, la medición en la escala de diodos para saber si hay respuesta de las líneas. Ahora vamos a tener un caso real de un iPhone 5S que no lee la SIM card. Este teléfono tiene un problema. Aquí tiene la SIM card insertada. Pensaron que era un error de software y es lo que yo les decía a ustedes: no hagan software para que no cometan estos errores. Porque entonces van a tener problemas después. En este caso se le instaló el sistema operativo, pero ahorita va a pedir la SIM card. El cliente dice que no le leía SIM card, después de que se mojó, y que entonces le actualizaron el software y ahora quedó acá. De aquí no pasa, no hay ninguna tarjeta SIM. Para activar el iPhone inserte una SIM válida que no tenga el pin bloqueado. Aquí entonces hasta acá podemos llegar, de acá no podemos pasar para ningún lado. Ahora tenemos que dar solución, y por eso les decía que no hagan software a un teléfono que tenga un error de señal de SIM card, porque les va a quedar con esta falla. Entonces esto se puede ver a una serie de eventos que se han presentado, entre ellos que la línea detectora no esté funcionando. Siempre que está insertada la SIM card, nosotros debemos de tomar un voltaje que debe haber en el pin detector, que es este de acá,
y debe haber un voltaje de 1.8 voltios. En este caso no está ese voltaje, por lo tanto el procesador de llamadas o el módem no está teniendo un estado alto en esa línea, lo cual no le indique que debe extraer información y habilitar un voltaje por medio del LDO número 6 que viene del IC Power para alimentar el pin positivo, en este caso de la SIM-card. Ahora lo que tenemos que analizar es si esta pérdida de voltaje acá, porque debe haber 1.8, apenas hay 370 milivolts. Entonces aquí lo que podemos hacer es analizar cada uno de los contactos, porque debajo de este lector de SIM-card está todo lo que tiene que ver con un conector de depuración de fábrica que está acá debajo, donde hay muchos contactos que se comunican con cada IC. También tiene dos contactos de la SIM-card en ellos y muchos más, lo cual si hay algún corto, porque como fue mojado, porque después de estas líneas, cada línea está protegida por un protector ESD, que es un protector contra descargas electrostáticas que ayuda a cuidar cada línea y que cada línea vaya protegida hacia el módem. Voy a hacer aquí un análisis rápido con el Mayan Tester, a ver si alguna línea no está teniendo la respuesta que es. Entonces reviso la pista número 3, está bien, la 2, la 1. Cuando toco tierra debería sonar así, cuando algo está en corto. Esta está bien, esta está bien, esta está bien. Esta que es la de tierra, pues da continuidad a tierra normal, que sería la 5. La 6 no tiene conexión al iPhone 5S. Y la 7, que es la línea de entrada y salida de datos, me está marcando continuidad a tierra. Esto no debería ser. Y acá está la falla, la línea de entrada y salida de datos desde el conector de la SIM hacia el módem tiene algún problema. Lo normal sería esto. Esta es una UART buena, que acá esta no tiene conexión, esta tierra. Debería sonar así. Y esta entonces tiene alguna fuga de voltaje a tierra, algún componente no está trabajando bien, y es lo que vamos a tener que estudiar. Entonces hay dos sospechosos: uno, que sea el protector ESD contra descarga electrostáticas, que está aquí por este lado de la OAR, está aquí arriba, es este que está acá arriba de este oscilador. Tocaría revisarlo, es esta OAR, sino que usando acá ejemplo. Y si no, debajo del lector, como hubo humedad, muy probablemente el conector de depuración de fábrica que tiene acá oculto, donde están todas las conexiones JTAG, UART, GIOP, entonces puede alguna estar en corto. Voy más porque sea debajo el conector que haya corto que por el mismo protector. Bueno, hay muchas técnicas para poder bajar el conector. En este caso, como ha sido por humedad, quiero cuidar lo que más pueda la OAR, y lo voy a hacer de tal manera que voy a cortar el conector de la SIM-card con el motor tool. Lo voy a cortar para levantarlo, para poder mirar bien detalladamente el pin, y ya con otra OAR, si no tengo el lector nuevo, una OAR para repuesto, si lo saco por debajo sin tener ningún cuidado, para poder soldarlo aquí perfectamente. Voy más por el lector que por el protector, porque el protector, como lo ven ustedes acá, trae una resina. La resina lo protege de que haya sido sulfatado. Sin embargo, puede haber la posibilidad de que se haya dañado, y lo puedo desconectar para ver si lee la SIM-card. El problema es que quedará sin protección contra descargas electrostáticas, que es un grave problema, porque nosotros tenemos mucho contacto con la SIM, y si la cargamos de estática y la introducimos, esa descarga va a pasar directo hacia el módem y lo puede dañar las líneas. Entonces voy más por el conector y vamos a hacer eso a continuación.
Bueno, ahí hemos terminado. ¿Por qué estoy usando esta técnica? Porque resulta que ese teléfono así mojado, y pueden haber otros componentes también muy débiles, y al dar calor para poder sacar ese conector, que siempre hay que aplicar mucho, puedo deteriorar algunos otros componentes. Si solo fuera porque tuviera la pista rota, algún pin, no habría ningún problema y podría resolverlo de esa manera. Pero aquí entonces ahora voy a tratar de desoldar. Ahora sí me queda más fácil poder desoldar los componentes acá directamente. Bueno, antes de nosotros bajar el conector, yo quiero explicar por qué hemos tomado la decisión de buscar la falla por este lado y no por otro sector. Porque resulta que el estado alto debe estar acá en este pin. Apenas nosotros insertamos la SIM card, a lo que abro el gatillo ahí, pero no lo está. Eso viene de acá, de esta resistencia. Pero atrás de la resistencia está llegando el voltaje que está enviando el IC de Power, que es de 1.8, para darle el estado alto a este lado de la resistencia. Eso se puede ver al mismo corto que me está mostrando acá, porque esta línea no tiene conexión con el IC de Power, solo tiene conexión con el protector de descargas electrostáticas y con el módem. Entonces vamos a tratar de buscar acá, y si no está acá abajo, entonces tiene que estar la falla en el protector. Bueno, ahí vemos algo que nos puede indicar cuál era la falla. Ahí podemos ver cómo está sulfatado estos puntos, y ya vamos a analizar. Y es por esto que no quiero dar calor, para analizar primero la falla, encontrarla intacta, porque aquí lo tengo que aplicar flux y tengo que aplicar mucho calor. Y analizando la OAR, ha sufrido bastante sulfato. Algunos sí están débiles, entonces no quiero generar más calor del que necesite realmente. Y ya casi termino. Solo por este caso, porque lo ideal sería con estación infrarroja o con la estación de calor. No es complicado porque hay buen espacio para hacerlo, pero quiero proteger y no quiero dar nada de calor al módem.
Bueno, me apresuré. Aquí me lleva una pista. Esta es la pista CLK, pero no hay ningún problema. Esta pista la podemos reparar y nos sirve todavía más de ejemplo, aunque cometí el error por apresurarme acá. Entonces me servirá de ejemplo para explicar cómo, en caso tal de que no tenga una pista, cómo lo voy a solucionar, porque aquí están los puntos de test que nos indica y que lo explicamos en el curso, los cuales están acá al debajo de este punto. Acá los alcanzamos, no sé si lo alcanzan a notar. Aquí hay unos puntos de test donde hace contacto estos puntos que están ahí de la SINCAR. Aquí está lo que yo les decía, salió afirmativo. Vamos a mostrarle aquí la otra pantalla. Ahí estaba el corto de la línea y esta era la falla de que no leyera la SINCAR. Está haciendo contacto en estos tres puntos el óxido. Entonces estuvo buena la determinación de que no dañamos el protector, porque eran esas dos opciones que teníamos, y dimos con la opción que era, después de analizar el comportamiento con el método que hemos explicado. Y preciso, los tres que estamos viendo en pantalla tienen que ver con los contactos de la SINCAR con la CLK, con la entrada y salida de datos, y también tiene que ver con el detector. Los tres que están ahí, el primero es el detector, el segundo es la línea de entrada y salida de datos, y la última es la línea que tiene que ver con la CLK. Las tres, por eso cuando tomábamos lectura de voltajes en el detector no nos daba un voltaje adecuado y hemos podido interpretar correctamente la falla. Ahora sí vamos a tratar de solucionar, vamos a cambiar el conector y a hacer el jumper de la falla que cometimos. Voy a aplicar el líquido Herbicel. Vamos a limpiar bien ese óxido ahí. Y estos son los contactos que les comentaba de depuración, el puerto de depuración donde están casi todos los puntos importantes que tienen conexión con los IC, con el procesador, con el IC de power, con el modem, con la SINCAR. Ahora retiro el químico con agua mineralizada. Como solo es ese punto que está sulfatado, lo voy a poner a secar con la estación de aire caliente. Ahora con la malla de soldadura voy a dejar lo más plano posible todos estos puntos.
Bueno, este punto lo vamos a reparar de la siguiente manera. Como hace contacto aquí, vamos a soldar un cablecito y lo vamos a traer hasta acá, de tal manera que lo podamos soldar después con la otra punta. Entonces hace contacto en la pista número 8, en la pista número 8, 2, 4, 6, 7 y 8, esta de acá. Listo. Esta, como es una board que tengo para repuesto, voy a dar bastante calor por debajo para sacar el lector sin deformar lo que más pueda arriba, porque no tendría que ser muy cuidadoso por arriba para que no se me deforme y la cincar entre bien. Entonces voy a dar calor porque esto es para repuesto, no tengo el lector ahorita nuevo para poderlo reemplazar sin ningún problema. Entonces voy a hacer algo sencillo, solo lo voy a dar calor por arriba. Bueno, voy a obtener el repuesto, voy a dar calor por la parte de abajo sin boquilla, solo con la predeterminada que trae. Tengo acá sujetado y voy a empezar a darle calor. Voy a usar en este caso todo el calor y voy a estar pendiente porque quizás se levanten algunos componentes. Voy a usar solo 2,5 aire y estoy pendiente acá para no maltratar tanto la board, aunque va a sufrir bastante tensión de temperatura. Lo bueno de la soldadura de los iPhone es que es muy suave. Ya, ahí la podemos retirar, ya tengo el pin perfectamente. Vuelvo y lo repito, esto no lo hice con esta board porque ya la estuve analizando visualmente y hay muchos puntos que sufrieron donde ya le habían hecho mantenimiento, no porque le hayan hecho un mantenimiento mal, sino que se había sulfatado mucho la board y entonces hay que cuidarla en lo que más podamos. Bueno, voy a usar este alambre para hacer el jumper y aplicar aquí el poquito de luz. La punta del cable es aconsejable estañarla antes de soldar. Sacamos una introducimos ahí y estamos jalando el cable hasta que agarre una pelotica o vaya agarrando, se vaya volviendo más grueso. Listo, ahí ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a soldar acá al pin que le corresponde, al que según el plano nos indica. En este caso es este. Listo, ya lo tengo ahí. Ahora lo que voy a hacer, que como ahí está tan cerca, voy a darle una pequeña curva hacia acá, una pequeña curva hacia afuera, y esto nos sirve para los dos ejemplos, el de cómo solucionamos y cómo descubrimos cuál era la falla, y la otra cuando haya una pista rota que podemos hacer. Esto sí es 100% creatividad. Aquí ya cuando vayan practicando van mejorando las técnicas. Aquí lo que voy a hacer es que voy a meter el pin, lo voy a dejar por arriba y
El cable lo voy a dejar por arriba y voy a tratar de estañarlo por arriba, pero aquí voy a limpiar bien porque aquí voy a aplicar cinta doble faz, cinta cartón. Trato de limpiar ahí un poquito. Voy a poner la cinta Kapton, es la cinta térmica, cinta Kapton con K. Listo, ya tengo protegido. Por acá arriba lo voy a sacar para tratar de pegarlo por arriba. Ahora lo que vamos a hacer es que le voy a aplicar estaño en pasta. Aquí he dejado estos orificios limpios con la malla de soldadora, solamente coloqué el cautín y los limpié y quedaron así perfectamente para que encaje sin ningún problema los contactos del lector, porque voy a aplicar una técnica acá, que esta técnica para los principiantes o los que están comenzando pues los va a ayudar, porque no se van a meter en problemas mientras aprenden a manejar las temperaturas y hacen pruebas. Sin embargo, yo también la uso. Entre menos calor le dé a la hoja, para mí es mejor. Es la técnica que más me gusta. Menos calor a la hoja y menos en estos casos como tenemos acá que ha sido por humedad. Cero calor me gusta dar en estos casos. Voy a aplicar estaño líquido, estaño en pasta. Este es ideal acá porque se va a fundir fácilmente. Si lo quiero soldar con cautín va bien, si lo quiero soldar con estación de aire caliente se va a fundir más rápido, y el estaño que ya tiene los otros componentes no alcanzarán a fundirse a esta temperatura que manejemos acá. Estoy aplicando estaño. Tengo el aplicador, pero no me gusta usarlo, el aplicador para el estaño, porque uno quiere aplicar un poquito y sale una cantidad que uno no desea que esté ahí. Entonces me gusta más bien con calmita poder adherirlo ahí y después limpiarlo, que queden separados.
Listo, ahí lo tenemos. Tenemos que meter el cable por acá. Voy a tratar de hacer algo con él. Voy a tratar de... aunque aquí no importa, esto va unido a tierra. No importa que esté unido ahí. Aquí podemos empezar a soldar. Si queremos usar la técnica de cautín, podemos hacerlo. Listo. Espero un momentico. Ahí vemos que ya fundió. Ahí se puede apreciar. Y cero calor. Sí lo podemos cambiar y lo vamos a aprender a cambiar con calor. Pero esto es porque quiero enseñarles cosas que van a salvar la board en algunos momentos. Ese cautín que estamos usando es de punta plana. Ayuda a concentrar más el calor, pero también combinamos con el de punta fina para poder llegar a algunos lados que no llegamos con el otro. Listo. Miramos si se ha quedado soldado. Sí, ha quedado soldado, ya lo tenemos soldado en las 4 puntas. De todos modos echamos una revisión a ver cómo nos fue. Ahí tenemos los puntos de atrás. Vamos a aplicarles también a ellos un poquito por detrás. Listo. Ahí lo vemos. Listo por este lado también. Tenemos que dar una prueba aquí rápida y mirar si no nos ha quedado en corto la línea detectora. Listo. Ahí está bien.
Listo, vamos bien. Ahora solo faltan las pistas de adentro, los contactos de adentro. Ahí tenemos el que tenemos que reparar. Tenemos que reparar, tiene que quedar por acá abajo, y ahí es donde están los otros. Vamos a tratar de hacerlos con este cautín. De igual forma coloco el cautín ahí, espero un rato a que todo el estaño se haya fundido y hacemos presión a la patica hacia abajo. Acá arriba podemos pegarle, como el estaño líquido es tan blando, yo puedo pegar una fundida muy fácil. Voy a hacerlo muy rápido para que el estaño se recoja cada uno. A un aire por ahí de 2,5, una temperatura de 380 o 300 grados, solo para hacerlo lo más rápido posible y bien concentrados acá sobre el área que queremos fundir y que el estaño se recoja. Ahí vemos como el estaño ya se recogió. Ya solidificado. Ahora lo que necesito mirar es si no se unió con otros puntos. Bien, ahora vamos a revisar si no hay ninguno más a tierra. Bueno, vamos bien. Ahora lo que voy a tratar es de raspar un poquito el cable para que se solde fácilmente. Listo. Ahí traté de hacerle una raya. Trato de ingresar un poquito de flux, solo un poquito. Listo, ahí lo tenemos soldado. Vamos a cortar el hilo.
Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es la medición de la respuesta, a ver si ninguna quedó en corto y si están respondiendo todas. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Ahí vemos, respuesta, no tiene conexión a tierra. Recuerdan que esta ahorita nos daba continuidad como a tierra. Listo, vamos a armar y vamos a probar. Ahora sí nos está leyendo la SINCAR, ahí podemos observar. Vamos ahora sí a tratar de actualizarlo, de activarlo. Vamos a esperar que lo active. Ahí vemos. Ahí nos dio un error porque está desconectada la huella. Listo, tenemos nuestro iPhone funcionando después de que no leía la SINCAR y era la falla del lector. Vamos a mostrar si es el mismo al cual le hicimos la reparación. Y ahí está el alambrecito que nos tocó hacer el jumper para poder darle solución, y ha quedado funcionando perfectamente después de que no se veía ni se encontraba la solución visible, sino que el error está debajo del lector de la SINCAR.